¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hola, profe. Bueno, para que compartimos. Esperamos un ratito a ver si entra alguien, profe. Sí, lo que voy a hacer mientras es... no, espera. Hola, profe, ¿cómo va? Bien. Así que- Bueno, vamos a empezar. Bueno, lo que vamos a ver hoy ya sería el penúltimo tema, es lo que se llama integral definida. La integral definida lo que hace es calcular, usando los métodos de integración que se han visto, es calcular el área debajo de una curva, supónganse una curva como esta, entre un límite inferior y un límite superior. Lo que hace es calcular toda el área esa que está ahí. Pero para llegar a calcular esa área hay que, es decir, es largo el procedimiento para llegar a concluir que la integral sirve para realizar ese cálculo. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de usar o ver eso es el cálculo, que acá hay el cálculo
de lo que vamos a llamar cálculo de áreas. ¿Cómo se calcularía un área debajo de una curva? Bueno, la única manera posible de hacerlo sin que uno sepa que la integral le puede servir para calcularlo, es hacer lo siguiente, hacer una aproximación. Supónganse en que esa es la función. Vamos a suponer que esta es la función. Entonces, se calcula, siempre el único procedimiento geométrico conocido para hacer esto ha sido siempre el mismo. Lo que se hace es subdividir el área en un número de partes. No tienen por qué ser todas iguales. Se hacen todas iguales las divisiones por razones de simplicidad, nada más, de cálculo, pero no es necesario hacerlo. Y entonces se va con, o sea, se tira cada una de las líneas hasta arriba. Y una vez que se llega arriba, se completan los rectángulos. O sea, se pueden completar por arriba o por abajo. Lo vamos a completar por abajo. Por ejemplo, bueno, sería así, así. ¿Ve? Se completarían esos rectángulos. Y calculando toda el área de esos rectángulos, entonces habría una pequeña diferencia con el área verdadera que hay debajo de la curva, que estaría dada por los blancos, esos que quedan ahí. Evidentemente que si en vez de tomar la cantidad de partes que hemos tomado acá, se toma, supónganse, en el doble de partes, se toma una más ahí, otra ahí, otra ahí, y bueno, entonces los rectángulos se van a amontonar. Claro, el cálculo se va a complicar, pero los rectángulos se amontonan y cada vez el blanco ese que queda ahí es más chiquito. Si se toma una cantidad suficientemente grande de rectángulos, entonces se puede lograr una aproximación muy buena al área de la curva. Ahora, ¿cómo calcular el área de todos esos rectángulos? Y bueno, la forma sería, fíjense en que, dado que entre una división y otra hay una línea recta, entonces habría que tomar la altura de este rectángulo, y la altura estaría tomada, ¿ven? Acá, sobre, en este caso, como hemos tomado los rectángulos inferiores, estaría tomada entre este y este, estaría tomada sobre la coordenada inferior. Si hubiéramos tomado los superiores, tendríamos que haber tomado la coordenada superior. Como sea, podemos renombrar acá todas las coordenadas y hacer lo siguiente: al valor A renombrarlo como X0, porque en realidad es arbitrario, sería el primero. Entonces a este lo nombraríamos como X1, este como X2. Bueno, seguiría, por ejemplo, este se renombraría como XY, porque yo no sé cuántos hay. Acá, bueno, está bien, ahí se ven, pero si fueran muchos. Y entonces de esta manera, el último quedaría nombrado como XN. Y entonces se podría calcular un área aproximada haciendo la siguiente cuenta. ¿Base por altura o no? Claro, base por altura. O sea, fíjese que las bases, precisamente por eso las divisiones se hicieron todas iguales, para que no haya diferentes bases acá y se pueda sacar un factor común. Pero de todas maneras no es necesario. O sea, acá queda clarito que, bueno, si esto hubiera sido un poco más grande, bueno, el rectángulo hubiera sido un poco más grande, pero sigue siendo base por altura el área. O sea que es simplemente que cambia la base nada más. Pero al ser todas iguales, las podemos renombrar. Es decir, cada una de ellas la llamamos delta X, porque son todas iguales. Y entonces, para un rectángulo particular, por ejemplo, para el XY, la altura sería esta que está acá, y esa altura valdría F valuado en esa coordenada XY. Entonces tendría que hacer, por ejemplo, empezaría, el primero sería F, bueno, F de X0 multiplicado por delta X, más
f de x1 multiplicado por delta x. Bueno, y ahí así iría hasta el final, que sería f de xn multiplicado por delta x. Y en definitiva, el área aproximada, si se usa el signo de sumatoria, la podríamos hacer como la sumatoria de las y que van desde 0 hasta n de los f de xy por los delta x. Y entonces esa sería una fórmula para calcular el área aproximada que tenemos ahí. Claro que para que tenga más o menos, a menos que esta curva sea más o menos plana, cosa que deje muy poco blanco acá, esta fórmula andaría muy bien. Si la curva es muy pronunciada, tiene muchas vueltas, y bueno, la única forma de aproximar bien sería tomando una gran cantidad de valores acá. Sería la única alternativa. Pero bueno, de todas maneras, esa fórmula que está ahí anda bien. Ahora, es evidente que si este delta x se hace cada vez más chiquito, en otras palabras, tiende a 0, entonces estos rectángulos se hacen de base tan chica que prácticamente no dejan blanco acá. Por lo tanto, se puede decir que podría calcular el área verdadera, que ya la vamos a llamar área directamente, como el límite de delta x que tiende a 0, de la sumatoria. Y bueno, ahora sí, habría que ponerle las y acá. En realidad sería desde y igual a 0, pero ahora esto tendría que ir hasta el infinito. Porque es evidente que si el delta x tiende a 0, la cantidad de subdivisiones que se arma se hace infinita. Entonces el último n va a ser x de infinito. No quiere decir que sea un x que está en el infinito. Quiere decir, los límites estos que están acá, lo que indican es que la cantidad de divisiones que hay acá son infinitas. Entonces, a esto le tendría que poner la f de xy multiplicada por... Que sería lo mismo que poner xn, pero como sabemos que son infinitas No, por eso, separaciones, claro, ya intervalos, no le pongo más xn porque se me van al infinito. Entonces, sería la misma n que está acá, lo que pasa que ahora esta se convierte en infinito. Si delta x tiende a 0, las divisiones se van al infinito. Sí, podría ponerle también límite de n que tiende a infinito, pero como le vamos a poner el valor delta x acá, entonces lo dejamos como delta x que tiende a infinito, y esta sería una fórmula para calcular la verdadera área. A esta fórmula que está acá se le llama una suma de Riemann. Suma de Riemann se le llama. Esa sería la verdadera fórmula para calcular. Ahora, claro, o sea, habría que calcular un límite. Ahora, claro, ese límite que está ahí, sí, puesto así como está bien, pero es teórico. Porque ahora vamos a un caso práctico, qué sé yo, acá hay un seno de x. Y esto, el límite inferior vale, póngale 0, y el límite superior vale pi. Sí, bueno, pero ¿cómo hago primero, cómo hago meter 0 y pi acá adentro? Si acá tengo y igual a 0, igual a infinito, porque los límites estos que están acá lo que me están diciendo es cómo debo hacer variar el x. Está bien, pero tendría que empezar, bueno, tendría que hacer un dibujo, tomar el 0, después, ¿cómo hago hacer infinitas divisiones? En otras palabras, esto es una fórmula, pero una fórmula teórica. No me da ninguna pista para resolver nada. De hecho, de última, uso aquella fórmula que está allá y lo calculo en forma aproximada. Esto, imposible de hacerlo. Ahora bien, queda lo que se puede ver, o lo que se puede demostrar, es que utilizando la integral indefinida, vamos a poner así,
usando la integral indefinida y haciendo un proceso que se llama la definición, eso me da el área, el valor del área. O sea, se calcula, o sea, se mete la integral, la función f de x, o sea, yo tengo, supónganse, vamos a un caso práctico. Yo tengo la función seno. Y esto vale 0 y esto vale pi. Yo quiero calcular cuánto es el área que está acá abajo. Entonces, ¿qué hago? Hago la integral del seno de x, diferencial de x. Esto me va a dar menos el coseno de x, más una constante. Más una constante. Entonces ahora, a esta función que está acá, le hago el proceso de definición y eso me da el área. Ahora, ¿cómo se llega a eso que está ahí? ¿Cómo se hace para demostrar eso? Bueno, eso o sea, hay toda una demostración para hacer que este límite que está acá se puede calcular por medio de una integral indefinida, pero eso nace de una observación. Nace de la observación de que si uno hace la integral de la fórmula del área, perdón, de la función, le da la fórmula del área. Por ejemplo, la más fácil de ver es la del triángulo. En realidad lo hace con todas, pero bueno, habría que andar haciendo integrales para ver. Pero viendo la del triángulo, más o menos uno ya puede tener idea de qué es lo que pasa. Supónganse que tenemos un triángulo. Vamos a suponer que el triángulo sea uno simple que está a 45 grados. Entonces yo quiero dibujar un triángulo. ¿Cómo hago? Y bueno, dibujo una recta a 45 grados. Y como está a 45 grados, entonces es evidente que esta distancia que está acá, que la vamos a llamar X porque es arbitraria, es igual a esta otra distancia que la vamos a llamar también X, que es la altura. Vamos a llamarle a este, por ejemplo, qué sé yo, X sub 0. Porque puede variar X1, X2, o sea, puede valer cualquier número. Acá fíjense que estoy sobre el eje Y, también lo llamo X, pero en realidad no es que le estoy cambiando el nombre al eje Y, lo que pasa es que como esta curva, esta recta está a 45 grados, entonces esta altura es igual a la base, por eso si la base la llamo X sub 0, a esta también la llamo X sub 0. Ahora, ¿cuánto vale el área de este triángulo? Y bueno, vale 1/2 de la base por la altura. Bueno, pero entonces 1/2 de X sub 0 elevado al cuadrado. Por otro lado, ¿cuánto vale la función esa? Y la f de x es directamente igual a x. Ahora, ¿qué pasa si uno hace la integral de x por la diferencial de x? Y le da 1/2 de x al cuadrado. ¿Ve que es la misma fórmula? Bueno, eso pasa con todo. En otras palabras, yo tengo una curva cualquiera que le quiero sacar el área. Entonces, a esa curva la meto en un sistema de coordenadas. Póngale acá. Esto tiene una función f de x. Si hago la integral de la f respecto de la x, vamos a poner acá, esto me da la fórmula geométrica del área. Claro, fíjense en la diferencia, ¿no? Yo acá tenía un valor x sub 0 fijo. Podía valer 5, 10, 20 centímetros, lo que sea. Entonces esto hubiera sido 1/2 de 5, 10, lo que sea, al cuadrado. Acá me dio simplemente 1/2 de x al cuadrado. Claro, pero esa es la fórmula global. Después, para un triángulo que esté a 45 grados, la fórmula global de cálculo es esta. Después, claro, yo la x la reemplazo por lo que vale. Si x vale 5, acá le meto 5. Si x vale 10, le meto 10. Pero la fórmula es esta.
O sea, no es que me da directamente el valor, la integral indefinida, no me da directamente el valor del área. Lo que me da es la fórmula de cálculo del área. Ahora, ¿cuánto vale ese valor? Ah, bueno, ahora va a depender de cuánto valga x sub 0. Entonces, a esta fórmula, ahora, hay que meterle los valores x que correspondan al triángulo real que yo tengo. Eso es lo que se llama el proceso de definición. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Sí, profe, se entiende perfecto. Bueno, A mí pero no el me tema es cerró. cómo se llega, o sea, a ver, en el caso del triángulo ha dado la fórmula. Si hubiéramos puesto un círculo acá, un medio círculo, también hubiéramos, pero claro, ahí habría que había que integrar y todo lo demás, pero cualquier fórmula que uno le ponga siempre llega a lo mismo. Le da la fórmula del área. Ahora, podría ocurrir, lo que pasa es que, claro, uno dice, bueno, pero ¿cómo sé yo que me está dando la fórmula del área? Bueno, pero lo sé porque la geometría me lo dice. Yo esta fórmula que está acá, no la inventé a partir de la integral, directamente esta ya se conocía. La fórmula del área se conocía y se ve a posteriori que la integral de la función me da la fórmula del área. También lo puedo hacer con un círculo, porque yo le conozco ya de la geometría cuánto vale el área. Lo puedo hacer con una elipse, qué sé yo. Pero si lo hago con una función rara, que de la geometría yo no la conozco, porque la geometría de esa función no se conocía, y sí, me va a dar una fórmula, pero ¿cómo sé que esa es la fórmula de ese caso? O sea, ¿cómo hago para saber que lo que está ocurriendo acá es simplemente que la fórmula estas sí son, pero de las curvas comunes de la geometría? Pero si acá aparece un logaritmo, un seno, un coseno, yo no sé, porque no conozco, no tengo una referencia para poder comparar. Entonces tendría que tener una demostración general de que le ponga lo que le ponga acá adentro, cuando lo integre indefinidamente me da la fórmula del área. Es decir, sí. Ah, ese era el que no tenía micrófono. Sí, no, profe, me re perdí antes de ¿A dónde? esto, cuando habló de la definición. ¿De la qué? De la definición, ¿Qué definición? que no comprendí cuando explicó eso. Bueno, pero ¿qué parte? ¿Qué era la definición? Porque una cosa era plantear la integral esta, y otra cosa era la definición. No, pero la definición de la... Ah, no, es que entendía la definición por otra cosa. O sea, a ver, yo tengo la función esta, le hago la integral, saco la fórmula del área. Pero ahora, esta es la fórmula general. Porque, ¿qué le dice la fórmula general en el caso de un triángulo cualquiera, que no esté a 45 grados? ¿Cuál es la fórmula general? Un medio de la base por la altura. Bueno, pues esa es la fórmula. Bueno, pero ahora yo tengo un triángulo particular. Bueno, ahora a la base le toca dar un valor y a la altura le toca dar otro. A eso es lo que se llama la definición. Entonces, la integral indefinida de la función, me da la fórmula general. Pero esta es la fórmula general. Ahora tengo un triángulo particular. Tiene 5 centímetros de base y 5 de altura. Bueno, entonces tendrá un medio de 25, 5 por 5. Tengo, no sé, 6 de base y 6 de altura. Bueno, será un medio de 36. A eso es a lo que se le llama la definición. Evaluar la fórmula para calcular el área específica que tengo en ese momento. Que es lo que estábamos diciendo, nada más que no lo hicimos. Entonces vamos a hacer esto. Vamos de nuevo al caso del seno. Yo quiero calcular cuánto vale entre 0 y pi, cuánto vale toda el área que está acá abajo. Entonces yo digo, bueno, hago la integral del seno y esto me da una fórmula que dice que esto vale el coseno de x más una constante. Entonces ahora, a esto se le hace el proceso de definición.
Y lo que se obtiene es un número que vale el área. Ahora, esta área que está acá sería toda el área que está comprendida acá abajo. Esto mismo lo podría hacer si es el mismo problema, vamos a ponerle a esta área 1. Sería esa área 1. El mismo problema lo podría hacer así. Supongamos que de nuevo tengo el seno. Pero ahora, póngale que acá está pi sobre 3. Y esto es pi. Yo ahora quiero calcular nada más que esta área. Bueno, de nuevo tengo que hacer lo mismo. La integral del seno de x por la diferencial de x. Pero esto me vuelve a dar lo mismo. Menos el coseno de x más la constante. Entonces ahora vuelvo a definir. Entonces ahora obtengo lo que llamamos el área 2, que sería ahora esta área que está acá. No sé si era eso lo que preguntaba. O sea, el proceso de definición es, primero hago la integral indefinida, y luego, dependiendo de lo que me están pidiendo, a la fórmula que saqué, la defino y saco el verdadero número que me están pidiendo. ¿Era eso? Sí, sí, joya. Sí, ahora se entendió mucho mejor. Ah, bueno. Obviamente que el proceso de definición va a depender de quiénes son estos valores. Porque si el proceso de definición es una fórmula que se aplica siempre igual, me daría siempre el mismo número. Porque la fórmula esta, menos coseno más constante, es siempre la misma. Eso no cambia. Pero entonces, ¿qué es el proceso de definición? ¿En qué consiste para que me dé? En un caso me dé toda el área esta, en otro caso mucho menos. Y bueno, va a depender de estos valores que están acá. Ahora, el tema es cómo depende. Primero, entonces, habría que demostrar de una vez que efectivamente, para el caso del seno, independientemente de quiénes sean estos valores que están acá, esta fórmula es la fórmula de cálculo del área, como la de un medio de x al cuadrado la es del triángulo. Esto es la fórmula de cálculo para el seno. Como esa fórmula la geometría no me la da, no tengo cómo comparar a ver si es cierto que esto que está acá es la fórmula del cálculo. Por lo tanto, la única alternativa que tengo es probarlo de alguna manera. Y cuando lo pruebe de alguna manera para esto, lo pruebo para todas. Y luego, ver cómo aplico el proceso de definición, que está clarito que depende de quiénes son estos valores. Porque la fórmula es la misma para ambos. Bueno, todo eso se hace mediante dos teoremas que se llaman el primer y segundo teorema fundamental, que es lo que demuestran esto que está acá. El primer teorema lo que demuestra que efectivamente la integral indefinida es la fórmula de cálculo. El segundo teorema lo que da es una herramienta para aplicar la definición dependiendo de cuánto valgan los valores estos que están acá. Ahora, si es cierto, entonces vamos a cambiar un poco la nomenclatura para no andar con el límite. Es decir, lo que se tendría que empezar a demostrar es que, dada una función cualquiera, el límite de delta x que tiende a 0, de la sumatoria de y igual a 0 hasta n de la f de xy por la delta x, es igual a la integral indefinida que se la define posteriormente. Entonces, el cambio de nomenclatura sería, primero, dado que es una integral indefinida, entonces usar el signo de la integral. No se usan los valores igual a 0 igual a n porque estamos viendo acá intuitivamente que va a depender de quiénes son los valores estos, tanto el más chico como el más grande. Llamándole, como hicimos al principio, A al más chico y B al más grande, en vez de poner igual a 0 hasta n acá, dado que estamos prescindiendo del límite y esta sumatoria la estamos cambiando por el signo integral, le ponemos el A y el B acá abajo. Le vamos a poner directamente f de x, y como esto es una integral, al delta x lo vamos a reemplazar por
el diferencial de x. Y eso se llama, sería la fórmula, el signo, de la integral definida, donde a se lo llama el límite inferior y a b se lo llama el límite superior. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que con la integral indefinida vamos a calcular, la integral definida, vamos a calcular el límite este que está acá. ¿La fórmula de qué? Esta se llamaría la fórmula de la integral definida. Porque si este A y este B no estuvieran acá, esta es una integral indefinida. El A y el B que están acá están diciendo que esta integral indefinida se la está usando para calcular un área. ¿Y quiénes son A y B? Los valores más chicos y más grandes, que son los que me van a definir cuál es el número que yo quiero. O sea, esto que está acá no es más que una nomenclatura que reemplaza a todo este límite. Porque lo lógico, si estamos viendo o vamos a probar que efectivamente la integral definida e indefinida me da la fórmula del área, entonces directamente en vez de usar límite de delta x sumatoria, uso la integral indefinida. La fórmula o la nomenclatura de la integral indefinida. Ahora, como a su vez veo que este valor que está acá después va a depender de los límites, entonces los coloco acá. Porque si no tendría que andar colocándole igual a 0 acá y n allá arriba. Pero si hago eso, tendría que volver a poner el límite acá adelante. Por eso directamente los reemplazamos de esta manera. Y ahora vamos a demostrar que efectivamente, cuando uno hace la integral indefinida, le da la fórmula del área. Eso es lo primero que se demuestra, que es lo que se llama el primer teorema. El segundo teorema lo que da es una herramienta para definirla. O sea, cómo utilizar estos dos valores para, dada la fórmula que dio la integral indefinida, sacar el área específica que uno está buscando en ese momento. ¿Entienden que es en dos pasos? No es en un solo paso. O sea, esto que está acá no es una operación, son dos operaciones. Primero se saca la integral indefinida. Eso da una fórmula. A esa fórmula se le aplica un proceso en donde ahí intervienen los valores A y B. Y eso da el valor del límite, que es este que está acá. ¿Está claro? ¿No hay preguntas? Bueno. Antes de... O sea, a ver, vamos de nuevo. Si estamos diciendo que si yo tengo una función f de x y hago la integral indefinida de la f, esto me da, dada la función no determinada, esto me da el área, la fórmula del área. Entonces, en vez de poner la f grande que usamos como primitiva cuando calculamos las integrales indefinidas, le vamos a poner la a. Y le vamos a poner de x. ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo variable. Recuerden, si es el triángulo, esto me va a dar un medio de x al cuadrado. La a de x sería casualmente un medio de x al cuadrado. No le puedo poner acá un valor porque todavía no la definí. Entonces, lo que hay que demostrar es que efectivamente, dada la función que sea acá, cuando la integre, me va a dar el valor del área. Pero, para demostrar eso, lo que tendría que hacer sería construir, porque, veamos, si la integral de la f me da el área no es otra cosa que la primitiva de esta, porque es una integral indefinida. Pero si esta es una primitiva de esta otra, entonces si la derivo, me tiene que dar la f. ¿Está claro eso? Entonces, esa es la idea para demostrarlo. Lo repito. Si hago la integral indefinida, me va a dar una fórmula global que supuestamente me sirve para calcular el área. Pero si es cierto, entonces el área es una primitiva de esta fórmula. Pero si es una primitiva, entonces si la derivo, me tiene que dar de nuevo la f.
En el caso del triángulo anda bien. Veamos. Si yo tengo un triángulo a 45 grados, su función vale x. Entonces, si hago la integral de x diferencial de x, esto me da un medio de x al cuadrado. Yo sé que esto es el área, porque ya lo conozco de la geometría. Bueno, pero entonces, no solo es el área, es una primitiva de aquella. Entonces la derivo y me da la primitiva, me tiene que dar esta que está acá. Entonces, lo que hay que hacer para demostrar que esto es cierto para cualquier cosa, lo que hay que hacer es construir la derivada de la A. Pero la derivada de la A, ¿quién es? Es el límite de delta x que tiende a 0, porque es la fórmula de la derivada, de A de x más delta x, menos A de x, sobre delta x. Y tengo que demostrar que de esta fórmula que está acá, se deduce que esto es igual a la f. Pero sin hacer la integral. Porque si hago la integral, saco la primitiva. Y después, por definición, es obvio que la derivada de esto me da lo que está acá adentro. Entonces no puedo hacer la integral y después derivar y decir, ah, porque me dio el integrando, esta es el área. No, porque eso es querer demostrar la hipótesis partiendo de la hipótesis, no tiene sentido. Yo lo que tengo que hacer es tomar el área y de las propiedades del área construir este límite que está acá. Y de alguna manera hacer aparecer que esto sea igual al integrando. O sea, hacerlo al revés. Para poder hacer eso, entonces hay que, porque es fácil construir esto, pero ¿cómo hago aparecer la función? Entonces lo que hay que hacer es ver algunas propiedades que son evidentes, que se pueden ver en forma intuitiva, que tiene el límite primero. Entonces vamos a poner acá propiedades, vamos a llamar así, de la suma de Riemann, que es el límite. Recuerden que ese sí, si yo lo calculara, ese sí es el área. Esa es la verdadera. La fórmula de arriba, ¿cómo se llamaba? La fórmula de la integral, no, del área. ¿Cuál fórmula? La que está arriba, antes de escribir lo de propiedades. Esta. No, esta es la derivada. La del límite. Claro, el límite de delta de x que tiene a 0, pero ¿de quién? De a de x más delta x menos a de x sobre delta x, esa es la fórmula de la derivada. De la derivada. Sí. Claro, claro, de la derivada. Entonces, propiedad de la suma. Acá está claro lo siguiente. Que si yo, esto es cierto porque lo vemos geométricamente. Si esto mide A y esto vale B, y acá tengo una curva, entonces, haciendo una partición acá, calculo los rectángulos estos, y hago el límite de delta x que tiende a 0 de, la sumatoria de las f de x. No le vamos a andar poniendo los x y porque ya se entiende para no recargar. Esto es cierto que da el área. Da la fórmula o mejor dicho, da el área. Esto es obvio. Es obvio porque lo estamos viendo acá geométricamente, es la suma de todos los rectángulos. Es evidente que si esta subdivisión tiende a 0, ese blanco se anula y la suma de los infinitos rectángulos me da el área. O sea que eso es cierto. Bueno, de aquí se pueden ver algunas propiedades. Primero, propiedad primera. En vez de usar la fórmula del límite, vamos a usar directamente la fórmula de lo que hemos dicho. O sea, que todo esto que está acá, como sospechamos que la integral indefinida y luego definida da el área, como lo sospechamos, entonces en vez de usar esta nomenclatura, vamos a usar la otra, que sería la integral entre A y B
de la f de x, y esto me tiene que dar también el área. Recuerden, esto es correcto. Lo estamos viendo geométricamente. ¿Cómo sospechamos que esto también es correcto? Lo utilizamos en reemplazo de toda aquella nomenclatura. Pero esto hay que probarlo. Estamos sospechando que es correcto, nada más. Porque lo conocemos del triángulo y de las curvas conocidas. Vamos a ver si es cierto para cualquier cosa. Entonces vamos, en vez de usar el límite para ver las propiedades, vamos a usar directamente la nomenclatura esta, que es más chica. La primera, evidente, dice que la integral, o el cálculo del área, digamos, entre A y A, cuando el límite inferior y el superior son iguales, eso tiene que ser igual a 0. Y obvio, porque si este límite se viene sobre A, estaría calculando cuánto vale el área de una línea. Eso más vale que vale 0. ¿Estamos? Propiedad, digamos, primera y evidente. Segunda propiedad. Si hacemos la integral entre A y B, o sea, la suma desde A a B de la f, esto tiene que ser igual a menos la integral entre B y A de la f. ¿Y eso por qué? Y porque miren la suma. Acá estamos poniendo el delta X, claro, pero estamos yendo desde A hacia B haciendo la partición. Salimos de A, primera partición. Segunda. Tercera, vamos hacia B. Entonces, cuando hacemos el delta X, estamos restando este que está acá de este que está acá. Es decir, este está más a la derecha. Por lo tanto, el delta X está como positivo. Pero, ¿qué pasa si hago la integral que va de B a A? Salgo de acá y voy para allá. Entonces, primera partición, segunda partición, y así sucesivamente. Claro, pero entonces ahora la primera partición que tengo que restar está más a la izquierda de la segunda, entonces me va a dar negativo. O sea que las delta X estas van a dar negativa. Por lo tanto, si hago la partición al revés, el área me va a dar con signo menos. Por eso le tengo que meter un signo menos adelante. Tercera propiedad. ¿Qué pasa si tengo una función así? Acá tengo una A, acá tengo la B. Quiero calcular toda el área que está acá abajo, pero hago una partición en el medio acá que le llamo C. Y calculo, por un lado, el área esta. Y por otro lado, el área esta. Y después la sumo a las dos. Evidente que me da el área total. Es decir, que la integral entre A y B de la f la puedo particionar tantas veces como quiera, como la integral entre A y C de la f más la integral ahora va entre C y B de la f. ¿Estamos? No entendí, Y- profe. ¿No sería que la integral esa que va de A con mínimo A, máximo C, Sí. es igual a la suma de las otras dos? No. La que va, la que va desde acá hasta acá, más la que va desde acá hasta acá, es igual a la completa. O sea, la que va de A a B es la de A a C más la que va de C a B. Ah, claro, yo porque en un libro lo tengo como que C está último. Claro, claro. Todo al revés. Ah, no, claro, está bien. Porque el B está acá adelante y el C está acá. Claro. No, lo que pasa es que no lo quise hacer así, porque como de arranque pusimos a B, para no confundir. No, lo que pasa es que acá el C se puso en el medio, por eso Ah, pero es lo quedó. mismo. Sí, es lo mismo. Si yo acá a esto le hubiera puesto B
y a esto le hubiera puesto C, acá tendría que haber puesto que la que va entre A y C es la que va entre A y B y la que va entre B y C. Pero como de Claro. entrada ya habíamos llamado A a este y B a este, entonces el C lo puse intermedio. Así lo tengo yo, claro. No. Sí, no, es simplemente una letra, nada más. Y la cuarta propiedad, que esta va a ser la definitiva, la que va a servir después para el cálculo, la cuarta propiedad dice que dada una función cualquiera, entre de nuevo, ¿no? Entre A y B, esto tiene un área acá abajo. Pero siempre es posible encontrar un valor que lo vamos a llamar con una letra. Pongámosle epsilon. Sería un valor, en este caso, x igual a epsilon. Tal que, si con este valor nos vamos hasta la curva, y ahora armamos el siguiente rectángulo, así, pasa por acá. Ese rectángulo tiene la misma área que la función original. Y eso es geométricamente evidente, porque si el rectángulo está con un valor en la mitad, va a dejar un poco, acá va a tener un poco de área por arriba y acá va a tener un poco de área por abajo. Como esta curva es continua, entonces yo puedo mover continuamente el epsilon este hasta encontrar una compensación entre el área esta y el área esta. Y cuando lo encuentre es evidente entonces que el rectángulo tiene la misma área. O sea, siempre existe un valor intermedio, no necesariamente en la mitad, que hace un rectángulo que tiene la misma área original. Es decir, siempre existe un epsilon tal que si hago la integral entre A y B de la f, esto me da el área original. Pero fíjense en que el área original, ¿quién es? Es base por altura. Ahora, ¿cuánto vale la altura? Y bueno, la altura vale f de epsilon. Esa es la imagen, que sería la que está acá. Entonces quiere decir que, y la base, obviamente que vale todo esto, vale todo B menos todo A. O sea que tendría que esto es igual a F en epsilon por B menos A. Esa propiedad lleva el nombre de teorema del valor medio pero del cálculo integral. Porque hay un valor medio también, pero que es del cálculo diferencial, que es el teorema de Rho, de Lagrange, todo eso que hemos visto. Este se llama del teorema del valor medio del cálculo integral. Y a pesar de que uno dice, bueno, pero si geométricamente es evidente esto que está acá, porque yo siempre puedo encontrar un pedazo acá que sea igual a este otro y ya está. Ahí tengo el rectángulo que cubre el área. Es decir, digamos que es demasiado evidente para llamarlo teorema. ¿Por qué se le llama? Bueno, se le llama teorema en realidad porque este es el fundamental que después permite demostrar definitivamente, permite construir que la derivada del área es la función que está acá. Bueno, y con esto, con estas propiedades, ya se puede demostrar que efectivamente si uno deriva el área le va a dar, o sea, puede calcular el límite, hace la integral definida, eso le da el valor del límite. Para eso, entonces, se usan los teoremas que estamos diciendo. Entonces, el primero sería el primer teorema fundamental. Espérenme, por favor, un minuto. Se me está cayendo el módem acá. Lo tengo clavado en un clavo, acá se me está cayendo.
Bueno, ahí parece que quedó. Seguimos. Entonces, primer teorema fundamental. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir una curva de la siguiente manera. Vamos a hacer lo siguiente. A este le vamos a poner A. Y al límite superior, en vez de ponerle B, le vamos a poner X. Entonces, vamos a decir que vamos a calcular el área que va a ser igual a la integral que va entre A y X de la F. Porque evidentemente que en el momento que le ponga una B, entonces ya estoy calculando un número. Cuando a este X lo dejo variable, entonces obviamente que el área va a variar. Pero ahora veamos esto. Supongamos que dejo el A fijo y varío el X. El área solo va a depender de este que está acá. Si la función es de esta forma, dejando el A en su lugar, a X lo llevo más acá, evidentemente que el área aumenta. Lo traigo más acá, evidentemente que el área disminuye. Es decir, que el área va a depender directamente del valor de la X si el A lo dejo fijo. Obviamente que si varío el A también va a depender del valor de A, pero si en todo el proceso el A queda fijo, el A chiquito queda fijo, el A grande solo va a depender de dónde coloque después al final este X que está acá. Por lo tanto, esta fórmula que está puesta acá está bien puesta. Porque después en un caso práctico ese X lo voy a tener que reemplazar por un valor, pero mientras tanto si lo dejo variable, este va a ser variable y va a depender directamente de este. Lo que vamos a hacer es aumentar ahora esto hasta acá. Y a este valor que lo hemos aumentado, a este, lo vamos a llamar delta X. O sea que este va a ser X más delta X. O sea, sería una de las particiones que están acá que se la hemos extendido a la última. O sea que hemos aumentado el área hasta acá arriba. Ahora, veamos un poquito. Es evidente que si acá tengo el área A de X, entonces, o sea, si toda esta área que está acá abajo, hasta acá, hasta la X, todo esto, depende solo de este, entonces cuando le aumente a la X un valor delta X, el área va a aumentar. ¿Pero en cuánto va a aumentar? En una proporción dependiendo de cuánto le puse a este delta X. Es decir, que habiendo hecho ese corrimiento, voy a tener que la nueva área, ahora la completa, la que va hasta acá, ahora tiene que valer A de X más delta X. Porque si depende del límite superior, al cambiar el límite superior tiene que cambiar el área. ¿Ven? Recuerden que lo que queríamos construir era la fórmula de la derivada. Y acá tengo, en la derivada, ¿quiénes aparecen? Aparece el límite, aparece el A de X más delta X, aparece el A de X, aparece el delta X, son todos los factores que aparecen. Bueno, ya tengo dos acá. Claro, aparece el restado. Bueno, perfecto, los resto. Entonces veamos. Si yo hiciera la resta de esto menos esto, ¿qué me daría? Me daría que A de X más delta X menos A de X, y ahí tengo el numerador de la derivada. ¿Esto a qué sería igual? Sería igual a la integral que va entre A y X más delta X de la F menos la integral que va entre A y X de la F.
Pero ¿quién es esta resta que está acá? Y es toda el área esta que está desde acá hasta A, menos toda el área esta que está acá. Es decir, toda el área que estaría acá adentro. Pero toda el área que está acá adentro es la que va entre x y x más delta x. Es decir, que esta resta que está acá, A Es la de integral de x hasta delta x. x hasta delta x, claro, menos A de x, esa ahora se va a poder escribir como la integral que va entre x y x más delta x de la f. Bueno, pero sigo con el problema porque he logrado construir la diferencia, pero primero, estoy colgado con la integral. Yo lo que tengo que demostrar es que la fórmula de la derivada del área, deducir que la fórmula de la derivada del área es lo que está acá adentro. Pero entonces, esto lo tengo que hacer desaparecer de alguna manera, porque si lo tengo colgado, estoy dependiendo de la integral, es decir, estoy tratando de demostrar la hipótesis usando la hipótesis, no, si sigo con la integral colgada acá, estoy dando vuelta en el aire. Está bien, uno dice, generé el denominador de la derivada. Sí, bueno, pero sigo dependiendo de la integral. Acá de alguna manera, acá está el límite. Lo que pasa es que en vez de haber puesto acá límite de delta x, pusimos una fórmula nada más que cambia la nomenclatura, pero me sigue molestando. La tengo que hacer desaparecer. Aparte tengo que hacer aparecer el delta x solo también, que es el que tengo que dividir acá. Entonces aquí es donde interviene el teorema del cálculo del valor medio. ¿Y qué es lo que hace desaparecer esto que está acá? Fíjense. Si nosotros tomamos esta área que hemos demostrado que esta área que está acá no es otra cosa que el numerador de la fórmula de la derivada, pero resulta que por el teorema del valor medio existe acá en algún lugar un valor llamado epsilon, tal que si yo voy hasta la curva, eso me genera un rectángulo que tiene la misma área que la original. Es decir, de acá deduzco que la integral entre x y x más delta x de la f es igual al valor de la función en algún epsilon intermedio multiplicado por la base que vale delta x. Entonces, si todo este cálculo es igual a esto, quiere decir entonces que la diferencia de a de x más delta x menos a de x es igual al valor de la función en algún valor epsilon intermedio multiplicado por el delta x. Y ahí hice dos cosas. Primero, hice aparecer el delta x y segundo, hice desaparecer la integral. Ahora ya no dependo más de la integral. La tengo que armar a la fórmula de derivada. Bueno, el delta x lo paso para abajo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que a de x más delta x menos a de x sobre delta x es igual al valor de la función en alguna coordenada que anda entre x y delta x. Esta que está acá no es todavía la fórmula de la derivada porque me falta el límite. Y este que está acá todavía no es el valor de la función en el punto x porque está en el punto epsilon. O sea, yo necesitaría hacer ahora que todo esto que está acá se convierta en la fórmula de la derivada.
La única forma que puedo hacerlo es tomar el límite. Pero tendría que hacer que esto se me convierta, el épsilon se me convierta en el punto X, en otras palabras. Hacer que este épsilon se venga sobre el X. Bueno, pero si llego a tomar el límite de delta X que tiende a 0, como épsilon siempre está en el medio, no necesariamente en la mitad, en algún intermedio, entonces cuando el delta X se venga para acá, el épsilon se viene por el medio y cuando el delta X llega a 0, el épsilon se hace igual al X. Es decir, que el límite de delta X que tiende a 0, de A de X más delta X, menos A de X sobre delta X, es igual al límite de delta X que tiende a 0 de f de épsilon. Bueno. Y esto es igual a f de x. O sea, que se ha demostrado que la derivada de la función a de x, la primitiva, da el integrando sin utilizar la integral en ningún momento. Porque fíjense que en todo este desarrollo nunca se hizo una integral indefinida. Solamente se planteó la integral, nada más, se la planteó, y luego, mediante las propiedades evidentes de que ahí hay suma, resta, de que si cambio los índices de lugar, todo, o sea, todas las propiedades que lo veo por geométricamente la suma, lo que hice fue modificar esta fórmula hasta llegar a esto que está acá. Y luego utilicé el teorema del valor medio, que es otra propiedad geométrica que no hace la integral en ningún momento, es simplemente una propiedad geométrica, que hace que esto desaparezca y aparezca este otro, que se convierte en f de x cuando tome el límite. O sea, que lo que hice fue construir la fórmula de la derivada, pero no hice la integral en ningún momento. Por lo tanto, el desarrollo es válido. No he utilizado la hipótesis para probar la hipótesis. Sí es cierto que escribí la fórmula de la integral, pero la escritura esa fue nada más que para que me orientara geométricamente de cómo iba o qué es lo que iba pasando con la fórmula esta que estaba acá, nada más. Pero en ningún momento dije, bueno, ahora vamos a hacer la integral. No, porque ahí hubiera perdido. No, si eso es lo que quiero demostrar. No. ¿Me entienden? Entonces, la construcción demuestra que sea cual sea la f, su integral es la fórmula del área. Ahora queda ver, perfecto, pero es la fórmula. Bueno, pero ¿qué hacemos ahora para definirla? Que ya sabemos que depende de los límites. ¿Está acá? Entonces, ¿esto que recuadró qué es? ¿Esto que recuadró qué sería entonces, profe? La demostración final de que la fórmula de la derivada del área es el integrando. O sea que la integral de la función es la fórmula del área. Se lee de una forma o de la otra. A ver, demostración, la quiero escribir por eso, demostración. Póngalo así. Lo puede ver de dos formas. Esto demuestra. ¿Se lo dicto? Sí, sí. Dale, dicta. Esto demuestra que la derivada de la primitiva es el integrando. Lo que significa que la integral de la función, o sea, para no poner la integral del integrando, o sea, la integral de la función, es la fórmula del área. Significa que la integral de la función, para no repetir la palabra integrando, ¿no es cierto? La integral de la función
es la fórmula del área. Y esto sí valdría, profe, para cualquier función. Para cualquier función. Porque acá en ningún momento se dijo quién era esta que está acá. Por lo tanto, ahí puedo poner cualquier cosa. Cualquier cosa, obviamente, cuidado. Cualquier cosa que se pueda calcular según las propiedades que estaban allá arriba. Por ejemplo, nosotros ¿qué hicimos? ¿Cómo? Fíjense, todo este desarrollo que se hizo acá, se hizo en base a estas propiedades que se vieron acá. La 1, bueno, la 1, en realidad la 1, la 2 no se usaron. Acá se usaron la 3 y la 4, nada más. La 3 se usó primero y la 4 se usó después. Pero tiene que ser algo que se englobe acá. Ahora, ¿qué clase de curva hicimos nosotros? Y bueno, dijimos, nuestra curva hace una cosa como esta, o sea, esto es A y esto es B. Bueno, entonces acá yo sí puedo ver evidentemente que si parto en la mitad, la suma esta es igual a esta otra. Si doy vuelta, o sea, si voy para allá, la suma me va a dar positiva, si vengo para acá me va a dar negativa. Todo eso son las propiedades. Pero evidentemente que si ahora meto una función, fíjese, que acá tenga, por ejemplo, una asíntota y esto se vaya al infinito, evidentemente que esta función no se encuadra en esta otra, si esta tiene una asíntota. Entonces, todo el desarrollo que está allá no vale, porque se hizo para funciones que admitan esas cuatro propiedades, pero una función que admite esas cuatro propiedades no es esta. Esto es otra cosa. Yo no puedo meter el A acá y el B acá. Ah, sí, se me fue al infinito ahí en el medio. O meter el B, por ejemplo, sobre la asíntota. Aquí, el partir la curva en dos y que la suma de las áreas, el ir para un lado y el ir para otro, esas propiedades acá no valen. Acá, ¿cómo encuentro el rectángulo de valor medio acá? Si esto se me va al infinito. ¿Dónde está el rectángulo de valor medio acá? Que es evidente cuando esto es finito. Entonces, todo eso vale, es decir, la integral de la f de x diferencial de x igual a a de x es cierta siempre y cuando esta f se englobe en esas cuatro propiedades que son las geométricas que se usaron para demostrar la derivada. Si caemos a cosas como esta, ya es otra cuestión. Ahí ya no sé si la derivada, si la integral, ahí ya es otra cosa. ¿Estamos? ¿Me puedes recordar qué era el epsilon? ¿Era el valor intermedio de qué? ¿Qué hay? ¿El área que tomamos? El área que tomamos inicial iba de A hasta X. Lo que hicimos fue aumentarla un poquitito en un valor delta X, y ese aumento, acá en algún lugar en el medio, hay un valor epsilon, que es la altura del rectángulo que tiene la misma área que hay bajo la curva entre X y X más delta X. Ese es el valor epsilon. O sea, resumido, la altura de... La altura de un rectángulo que tiene la misma área bajo la curva que está entre los límites estos, X y X más delta X. O sea, siempre debajo de una curva que es continua y que no se vaya al infinito, hay un valor intermedio, un valor epsilon, bueno, le llamamos epsilon, lo podríamos haber llamado delta, qué sé yo, intermedio, tal que eso forma la altura de un rectángulo, ese epsilon metido en la función, por supuesto, ¿no? Fíjense que epsilon es el valor de que está acá abajo, el valor entre X y X más delta X. El que va en la función es el f de epsilon, o sea, la altura, este que está acá. Ahí está, la altura de un rectángulo, entonces. Claro. No, cuidado. El epsilon no es la altura. El epsilon es el valor que metido en la función da la altura.
La altura es el f de epsilon. ¿Está claro eso? Cuidado con eso, ¿eh? Epsilon no es la altura. Epsilon es la coordenada que se usa para calcular la altura. ¿Lo ve a eso o no lo ve? Sí, 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 sí. Bueno, entonces ahora, demostrado de que dada cualquier función que se englobe en estas propiedades, estas 4 que están acá, o sea, en otras palabras, una función continua entre A y B, haciendo la integral indefinida de la función, esto demuestra, se obtiene la fórmula del cálculo del área. O sea que lo que valía para el triángulo vale para todo. Entonces ahora hay que ver, bueno, pero perfecto, pero esa es la fórmula. Ahora, tengo un caso concreto, A vale 5 y B vale 80. ¿Cuánto vale el área debajo del seno de X? O debajo del logaritmo, o debajo de lo que sea. Eso es lo que se llama ahora, vamos a poner 2, el segundo teorema fundamental. Más conocido como la regla de Barrow. Bueno, acá para poder demostrarlo se utilizaría la primera y segunda propiedad que habíamos visto. Veamos. Intuitivamente. Supongamos el caso del triángulo de nuevo. Un triángulo a 45 grados para no andar con alturas y bases diferentes. ¿Cuál es la Supongamos que eso vale... última? Disculpe. ¿Cómo sería el apellido? Barrowski. B larga A, R, R, O, W. Ah, W. Bien. Entonces, vamos a suponer un triángulo, base igual a altura para no andar con... Esto vale A. Recuerden, esto valdría. Vamos a cambiar el nombre. No le vamos a poner A porque estamos usando A para el más chico. Le vamos a poner B. Porque A lo estamos ¿Eso usando se para el supone que límite. está a 45? ¿Eh? ¿Eso se supone que está a 45? Sí, se supone que está a 45. Para no andar con bases y alturas diferentes. Entonces, si esto vale B, esto también. Es decir, que acá el área, clarito, vale 1/2 de B al cuadrado. Obviamente que si a B lo llevo a 2B, esto va a ir a 1/2 de 4B al cuadrado y así sucesivamente. Claro, pero este rectángulo tiene un A igual a 0. Triángulo tiene un A igual a 0, porque está arrancando del origen. Pero ¿qué pasaría si el rectángulo que voy a calcular es este? No sería un rectángulo, sería un medio. El triángulo sería un medio triángulo. O sea, vamos a poner línea de punto, arranca desde ahí, va hasta B. Esto es A. O sea que esta altura también vale B. Y el área que quiero calcular es esta. Y bueno, acá es evidente que la fórmula más fácil es el triángulo mayor restado del triángulo menor. Si cuando este punto se apoya en el 0, el mayor, el área acá va a ser igual al mayor, que es 1/2 de A por B al cuadrado, de B al cuadrado, menos la del menor, que es 1/2 de A al cuadrado. Eso es evidente. Pero ahora veamos.
la fórmula del área, si yo la quiero calcular entre A y B, la fórmula global del área, o sea, A de X, antes de definirla, vale 1/2 de X al cuadrado. Pero si ahora A y B vienen dados, esta fórmula que está acá se me transforma en aquella que está allá arriba. O sea, que es como que he tomado el valor de A en X y a donde estaba la X lo he cambiado por B y le he restado el mismo, pero restado de A. ¿Ven? Comparando, es lo que he hecho. Ojo, esto lo he hecho de la geometría. Esto que está acá lo he hecho por comparación. Pero la fórmula es esta. Es evidente que lo que hice fue tomar la fórmula del área, evaluarla en B y restársela de la que estaba evaluada en A. Ahora, ya habíamos visto que por observación, la integral de la recta me daba la fórmula del triángulo. Ahora estamos viendo que si tomo el valor del límite superior y lo meto en la función y le resto el valor del límite inferior, me da la fórmula que conozco de la geometría. Si ya funcionó la vez pasada en el primer teorema, tendría que funcionar también acá. Estoy tomando el triángulo como testigo, pero ya el triángulo ya demostró que la fórmula de la integral era general. Entonces, y acá estoy usando, acá simplemente lo estoy comparando. Entonces quiere decir que ya voy pensando que si tengo una función cualquiera y hago la integral entre A y B de la f, para sacar el área tengo que hacer A valuado en B menos A valuado en A, donde A de X es la integral indefinida de esta otra. Lo estoy viendo de la comparación aquella. Tendría que demostrarlo que es igual para todo el mundo. Que esto es cierto para todo el mundo. Pero ya se demostró que el triángulo no le erró. Daba efectivamente la integral indefinida, daba la fórmula. Entonces, casi con seguridad que esto va a pasar para todo. Pero bueno, hay que demostrarlo. ¿Cómo haríamos para demostrarlo? Vamos a usar, acá vamos a hacer un truco, vamos a usar la primera y la segunda propiedad. Vamos a hacer así. Supongamos que tenemos la integral entre A, lo vamos a dejar fijo, y acá arriba vamos a poner un valor variable, X. Entonces, esto, por intuición, tiene que dar el siguiente valor. Tiene que dar el valor del área que va a depender de dónde coloque este que está acá. Va a dar la fórmula. Pero la fórmula de la integral indefinida dice que esto también va a dar una constante. Esa constante C que está ahí, la puedo asociar al valor de la... Porque veamos, no es descabellado pensar eso. Porque veamos, supongamos que tengo la función acá. Acá pongo el A y acá pongo la X. Vamos a poner un X1. Entonces acá tengo un área A que depende del X1. Si dejo fijo el A y muevo el X, pasaría a la misma curva, pero ahora el A está acá y voy a tener un poco más allá un X2. El área va a aumentar. Ahora voy a tener un A que va a depender del X2. Fíjense en que estando el A fijo, el área solamente va a variar dependiendo de cómo varió el más grande. Pero ¿qué pasa si ahora, en esta misma primera, dejo el X1 fijo y varío el A? Acá tendría el X1 y A de acá lo llevo acá.
de nuevo, el área varió. Nada más que ahora dependió de A. Pero ahora se me arma lío, porque si cuando dejo A fijo y muevo X1, a X1 lo paso a X2, a X3, estoy viendo cómo evoluciona el área, poniéndole acá, o sea, haciendo depender este valor acá de este que está acá. Ahora, si dejo este fijo y varío este otro, ¿cómo hago para meterlo acá adentro? Pues si yo lo estoy usando para el otro. Entonces podría utilizar la C de la constante de integración, que esa dependa de A. O sea, en la fórmula general, si dejo el límite inferior fijo y varío el superior, este número queda constante y este varía, dependiendo de dónde coloque este. Pero al revés, si dejo el superior fijo y varío el A, varío el inferior, este número queda fijo y este varía dependiendo de dónde coloque el A. ¿Se dan cuenta? No, profe, no comprendo cuándo dejó el A fijo y cuándo dejó el X fijo. Acá dejé, en la parte de arriba dejé el A fijo. Entonces, al dejar el A fijo, el área solo va a moverse dependiendo de dónde mueva el X2. Más allá me voy con el X, más grande se hace el área. Más acá me vengo con el X, más chica se hace el área. Pero solamente depende de este, si este está fijo. Pero en el de abajo, el X1 quedó en el mismo lugar. El que varió fue el área. Perdón, el A. Este es el que varió ahora. Pero como varió para aquel lado, el área aumentó. Claro, pero cuando dejaba el A fijo y movía el X, dependiendo de donde ponía el X, el valor que estaba acá adentro lo asociaba a este valor. Si ahora el X lo dejo fijo y varío el A, no puedo agarrar y ahora asociar este al valor de este porque lo estoy asociando al del primero. Entonces necesito un nuevo número que me contemple la variación de este. A ese nuevo número la uso a la constante. A la constante que me da la integral indefinida. Y fíjense en que más o menos concuerda, porque supónganse, vamos de nuevo al triángulo. Vamos a dibujar completo. Vamos a poner acá X. Y vamos a poner A igual a 0. Primeramente, si hago la integral entre 0 y X de X, esto me da 1/2 de X al cuadrado. Ahora, si X vale 1, esto vale 1/2 de 1 al cuadrado. Si X vale 2, esto vale... perdón. Me estoy tragando la constante. Discúlpenme un poquito. Esto, cuando haga la integral esta, la integral indefinida, sin evaluar los límites todavía, la integral indefinida que me da el valor este, que es la primitiva, pero va a aparecer acá sumada una constante. Ahora, supongamos que X valga 1. Entonces, esto tiene que valer 1/2 de 1 al cuadrado. Bueno, pero para que esto valga 1/2 de 1 al cuadrado, si X vale 1, la única alternativa es que la constante valga 0. Si no, no va a funcionar esto. Cuando X valga 2, entonces reemplazo acá por 2. Esto va a valer 1/2 de 4, que casualmente es el área del triángulo. Bueno, pero de nuevo, la única alternativa que para que esto valga 4 es que la constante valga 0. En otras palabras, esta constante que está acá está dependiendo de este límite que está acá abajo, y como está sobre el 0, entonces no actúa. Pero ahora, cambiémosla. Pongamos la misma recta, pero ahora pongamos A en 1.
Y acá está la X inicial. Entonces ahora el triángulo viene acá. Ahora de nuevo, tendría que hacer la integral entre 1 y X de la X diferencial de X. Esto me daría 1/2 de X al cuadrado más una constante. Pero ahora veamos. ¿Qué pasa si X vale 2? ¿Cuánto vale el área esta? Vale 1/2 de 2 al cuadrado menos 1/2 de 1 al cuadrado. Ah, pero 1/2 de 2 al cuadrado es este. Pero 1/2 de 2 al cuadrado no es el área, no es el área que está acá abajo, es el área completa. Le tendría que restar 1/2 de 1 al cuadrado. Entonces, la constante tendría que hacer el papel, en ese caso, de 1/2 de 1 al cuadrado. Ahora, supongamos que X vale 5. Esto va a valer 1/2 de 25. Sí, pero el área va a seguir siendo 1/2 de 25 menos 1/2 de 1 al cuadrado, porque este número no se mueve. Es decir, que en este caso, el 1/2 de 1 al cuadrado es lo que le tengo que restar a esto que está acá. O sea, que puedo pensar que la primitiva es quien me está respondiendo al límite superior. Y la constante es la que está respondiendo al límite inferior. Entonces, digo que cuando hago la integral entre un valor de A y un valor de X cualquiera de la F, esto va a ser igual a un valor del área más un valor constante que depende del valor de A. Bueno, pero entonces ahora, si uno utiliza la propiedad número 1 y a este X que está acá arriba lo cambia por el valor de A, lo que estaría calculando sería el área que hay sobre una línea. Es decir, que la integral que va entre A y A de la f de X tiene que ser igual a 0. Ah, bueno, pero entonces esto es igual a el valor de A evaluado en A más la constante. Y de aquí sale que la constante efectivamente es menos el valor de A evaluado en A. Por consiguiente, la integral entre A y B de la f tiene que ser igual al valor de A en B menos el valor de A en A. Esto es lo que se llama la fórmula de Barra. Bueno, y con esto ya terminaríamos, ya son las 7, chicos. Profe, ¿lo molesto si le pido que me muestre la función que está arriba, que está tapando? ¿Esta? Ahí, que lo deja ahí. Ah, espera, la integral entre A y Y A. X arriba. No, la de arriba. Ah, la integral entre A y X, Entre A y X, ok. sí, es igual a A de X más la constante evaluada en A. Entonces, ahí van las dos. Entonces ahora, cambiando la X por la A, esta queda como está, si no se movió. Pero esta cambió por la A. Pero a su vez esta vale 0. Entonces la constante tiene que ser menos A en A. Y la que está en un recuadro, ¿qué dice? La última. Sí, claro, que sería la integral entre A y definición. B de la F es A en B menos A en A. Esa sería la fórmula de Barra.
Muy bien. ¿Estamos listos? Bueno, Sí, señor. entonces, si no hay más nada, seguiríamos ¿El miércoles que viene? la semana que viene. Listo. Que tenga buen fin de, profe. ¿Listo? Nos vemos entonces. Chao, profe, buen fin de. Hasta luego. Nos vemos, profe.